Hola, arrancamos directamente con esta clase magistral. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, sinceramente, es uno de los aspectos más fascinantes de toda la psicología evolutiva, la teoría de la emoción de Charles Darwin. En esta sesión vamos a desgranar exactamente cómo la biología y nuestra expresión emocional están entrelazadas. Vamos a diseccionar su teoría paso a paso, desde sus cimientos históricos hasta llegar a los debates metodológicos más actuales. Así que, empezamos. Para no perdernos, este es nuestro mapa de ruta de hoy. Veremos el legado emocional de Darwin, pasaremos a sus 3 principios evolutivos, analizaremos la función adaptativa, la comunicación emocional, la universalidad empírica y cerraremos con las críticas y el debate actual. Avanzamos. Bloque 1. El legado emocional de Darwin y la evolución de la mente. Pongámonos en contexto. Para la comunidad científica de aquella época, la biología servía para explicar el cuerpo, claro, pero Darwin tenía delante un reto monumental. Tenía que demostrar cómo evolucionaban también los procesos psicológicos. Y la respuesta a ese reto la plasmó en su famosísima obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Su tesis es brillante. Postula que la emoción es una manifestación directa de la mente. El argumento es el siguiente. Si tanto los animales como nosotros expresamos emociones muy parecidas ante situaciones similares, esto demuestra que hay una evolución continua desde las especies inferiores hasta la nuestra. Fijaos bien en este concepto, la continuidad evolutiva, porque es el pilar de todo esto. De hecho, es el típico concepto clave de examen que tiene que quedar clarísimo. Pasamos al bloque 2, los 3 principios evolutivos de Darwin. Hábitos, antítesis y sistema nervioso. 3 postulados fundamentales para entender por qué ponemos las caras que ponemos. A ver, el primero es el principio de hábitos útiles asociados. Básicamente nos dice que la expresión emocional tiene una función adaptativa clara. Según Darwin, ciertos movimientos nos resultaban útiles en el pasado para satisfacer un deseo o aliviar una molestia. Al principio esto se aprendía, era un simple hábito. Pero, y aquí está la clave evolutiva, con el paso de miles y miles de generaciones, ese hábito tan útil se terminó convirtiendo en un rasgo genético heredado. Imaginemos un bosque virgen. Al principio, un sendero se forma solo porque los caminantes pasan una y otra vez por el mismo sitio, pero con el tiempo, ese camino queda integrado en el terreno de forma permanente. Pues con la genética pasa igual. El segundo es el principio de antítesis. Y esto es interesantísimo a nivel físico. Postula que usamos categorías expresivas morfológicamente opuestas cuando nuestros estados internos también lo son. Pensemos en la alegría frente a la tristeza. Cuando estamos alegres, las comisuras de los labios suben de forma evidente. Por el contrario, en la tristeza vemos el patrón antitético, es decir, el movimiento diametralmente opuesto. Las comisuras bajan. La biología es así de práctica. Usa movimientos contrarios para comunicar mensajes contrarios. Y el tercer principio es el que cierra el círculo. La acción directa del sistema nervioso. Este principio es como el gran director de orquesta de nuestra biología. Se encarga de coordinar los 2 principios que acabamos de ver, pero añadiendo cambios fisiológicos muy marcados. Es nuestro sistema nervioso el que dispara toda esta secuencia de forma automática, sin que nosotros tengamos que pensarlo ni un segundo. Tercer bloque, la función adaptativa de las emociones. Y aquí hablamos de un objetivo central y absoluto, la supervivencia pura y dura. Hagamos una pausa y pensemos usando la lógica socrática. Visualicemos el rostro de alguien sintiendo un miedo atroz. Toda esa conducta emocional exagerada no es un simple adorno, ¿verdad? Tiene un valor real. ¿Para qué sirven biológicamente esos gestos? No son casualidad. Cada milímetro de esa cara de terror tiene un propósito evolutivo diseñadísimo para que esa persona no muera en ese momento. Cualquier defensor de las ideas de Darwin lo explicaría así. Fijaos en el patrón, los ojos se abren a más no poder. ¿Para qué? Pues para ampliar al máximo el campo visual y no perder detalle de la amenaza. La boca se queda entreabierta, lo que permite que entre más oxígeno de golpe y captemos mejor los estímulos a nuestro alrededor. Y al mismo tiempo, los músculos se tensan al extremo. El cuerpo se está preparando literalmente para una sola cosa, salir corriendo de ahí. La expresión del miedo es el cuerpo preparándose físicamente para sobrevivir. Cuarto bloque, comunicación y regulación emocional. Aquí veremos cómo las emociones funcionan como un lenguaje primitivo fascinante. Más allá de sobrevivir al peligro, las emociones son señales cruciales. Son un método para comunicar cómo estamos por dentro muchísimo antes de que existiera la palabra. El ejemplo más puro de esto lo tenemos al inicio de la vida. Un recién nacido no sabe hablar, pero a través de sonrisas o llantos consigue que le hagan caso y sobreviva. Y la madre utiliza este mismo código. Su sonrisa le dice al bebé que todo va bien, es una señal de aprobación. En cambio, si frunce el ceño, es una alerta clara de desaprobación. Esta es la tremenda utilidad social que tienen las emociones en nuestro día a día.
Y atención, porque llegamos a una de las ideas más potentes de Darwin. Al final de su obra, plantea que expresar abiertamente una emoción la hace más intensa, mientras que reprimir sus síntomas físicos la debilita. Esto fue toda una revolución en su día. Darwin no solo dice que la cara refleja lo que sentimos, sino que la propia expresión física puede modificar y modular cómo nos sentimos por dentro. Y esto, ni más ni menos, es la base de lo que hoy en psicología llamamos regulación afectiva. Bloque 5. Universalidad y estudios empíricos. Vamos a ver en qué se basan las teorías neodarwinistas actuales. Darwin predijo que si las emociones vienen de la evolución biológica, todo el mundo debería reconocerlas igual, sea de la cultura que sea porque vienen de fábrica nuestros genes. A partir de ahí, los neodarwinistas establecen 5 postulados clarísimos. Primero, las emociones son reacciones adaptativas para sobrevivir. Segundo, se heredan de nuestra especie y se desarrollan al madurar nuestro cerebro. Tercero, tienen bases motoras propias, sobre todo en la cara. Cuarto, son universales a nivel global. Y quinto, hay un número concreto de emociones primarias. Claro, la teoría sonaba muy bien, pero la ciencia necesitaba demostrar todo esto con datos empíricos reales. Y demostrarlo no era nada fácil. Había que comprobar si personas de etnias totalmente distintas, aisladas de la cultura occidental, reconocían las mismas caras. El diseño metodológico tenía que ser impecable, muy estricto. Se necesitaban fotos naturales, nada forzado. Los que evaluaban no podían tener experiencia previa y tenían que ser de una etnia distinta a la de la foto. Además, no podía haber absolutamente ninguna pista en el fondo de la imagen, ningún contexto. Y por último, había que dar muchas opciones de respuesta para que nadie acertara de casualidad. El culmen de este rigor llegó con el archiconocido estudio de Paul Ekman y Wallace Friesen. Cogieron 30 fotos de rostros expresando emociones clave y se las enseñaron a estudiantes de Estados Unidos, Japón, Brasil, Chile y Argentina. ¿El resultado? Un acuerdo transcultural altísimo. Durante años, la academia vio esto como la prueba definitiva de que las emociones primarias son genéticas y universales. Parecía que la biología había ganado la partida al 100%. Y llegamos al último bloque, críticas, debate y visión integradora, porque en la universidad toda teoría debe ser cuestionada. Aunque los datos de Ekman parecían irrefutables, surgieron voces discordantes, como es normal y necesario en ciencia. Tenemos el debate servido. Por un lado, la postura neodarwinista clásica. Los datos demuestran una genética universal incuestionable. Pero por otro lado, entra en escena el psicólogo James A. Russell. Él plantea una alternativa metodológica fascinante, la universalidad mínima. Russell dice que podemos explicar esos mismos aciertos en los estudios sin necesidad de decir que todo viene determinado exclusivamente por nuestros genes. Desgranemos la crítica de Russell porque tiene mucha lógica. Él sostiene que lo único realmente universal que compartimos son movimientos faciales muy básicos, pero no la emoción primaria completa ya empaquetada. Sugiere que a base de experiencia aprendemos a deducir cómo se siente el otro al ver esos pequeños movimientos. Hay un aprendizaje masivo detrás. Y subraya un problema tremendo. Es nuestra propia cultura occidental la que nos enseña a agrupar esos gestos en etiquetas concretas, lo que podría estar sesgando de raíz todos esos resultados transculturales. Para cerrar esta sesión, nos quedamos con esta gran reflexión. Es innegable que Darwin acertó de lleno en el carácter adaptativo y biológico de nuestras emociones. Esa base fisiológica está ahí, para siempre. Sin embargo, el debate actual nos demuestra que la frontera entre lo que heredamos genéticamente y lo que aprendemos culturalmente es mucho más borrosa de lo que se pensaba en el siglo XIX. Nuestra expresión emocional es, al final, una danza complejísima entre nuestra biología más primitiva y el entorno social en el que vivimos. Entonces, ¿dónde termina exactamente nuestro instinto animal y dónde empieza nuestra construcción cultural? Ahí queda la gran pregunta para reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis.